¿Cuántas noches caben en un silencio? Elena pensó que demasiadas. Sentada frente a Javier en la pequeña mesa del comedor, el tintineo de los cubiertos contra la loza era el único sonido que rompía la quietud, aparte del murmullo lejano de la vida nocturna sevillana que se colaba por la ventana abierta. Afuera, el aire de abril olía a azahar y a río, una promesa de vida que contrastaba dolorosamente con la aridez que sentía crecer dentro de ella. Javier comía con la mirada fija en el plato, absorto. ¿En qué pensaba? Probablemente en el trabajo, en el partido de fútbol del día siguiente, en cualquier cosa menos en ella, en ellos. Había algo en sus hombros, todavía anchos, que una vez le había parecido el epítome de la seguridad, un refugio. Ahora solo veía la solidez de un muro que se había levantado entre ambos, ladrillo a ladrillo de rutina y palabras no dichas. 50 años. No se sentía vieja, no exactamente, pero sí desgastada. Como un vestido favorito que ha perdido color con los lavados. Notaba las líneas alrededor de sus ojos en el espejo, la suave flacidez bajo la barbilla que antes no estaba. ¿La veía Javier? ¿O miraba a través de ella, viendo solo a la compañera cómoda, la gestora del hogar, la figura familiar que siempre estaba ahí? Recordó, con una punzada casi física, cómo solía mirarla al principio, con una intensidad que la hacía sentir la única mujer del mundo. Recordó sus manos buscando las suyas por debajo de la mesa en restaurantes concurridos, sus susurros inesperados al oído, el modo en que la nuez de su cuello subía y bajaba cuando bebía agua, un detalle extrañamente íntimo que la fascinaba. Ahora el silencio se estiraba, pesado, lleno de todo lo que no se atrevían a nombrar. Terminaron de cenar. Javier recogió los platos con eficiencia mecánica. «Estaba bueno», dijo, una frase estándar que ya no significaba nada. Elena asintió, forzando una sonrisa. Mientras él fregaba, ella se asomó al balcón. La giralda iluminada se recortaba contra el cielo añil. Sevilla bullía abajo, parejas paseando de la mano por la plaza, risas flotando desde las terrazas cercanas. Sintió una oleada de melancolía tan profunda que casi le cortó la respiración. ¿Era eso todo? ¿Una sucesión de días predecibles hasta el final? El amor seguía ahí, lo sabía, enterrado bajo capas de costumbre y comodidad, pero la chispa, esa conexión vibrante que la hacía sentirse viva, deseada, se había extinguido. Y lo peor era que no sabía cómo recuperarla, ni siquiera si Javier era consciente de que se había perdido. Al día siguiente, tomando café con Carmen en una terraza soleada cerca del río Guadalquivir, las palabras brotaron casi sin querer. Carmen, su amiga de toda la vida, directa y cálida, escuchaba atentamente mientras Elena desgranaba su frustración, su sensación de invisibilidad. No es que no lo quiera, Carmen, es que siento que ya no me ve. Somos compañeros de piso, socios en la gestión de la vida, pero ¿dónde quedó la pasión? ¿El romance? ¿Y se lo has dicho?, preguntó Carmen, sin rodeos. Elena suspiró. No sé cómo. Me da miedo. Parecer una vieja insatisfecha o que no lo entienda, que piense que estoy loca. Mujer, dijo Carmen, apoyando su mano sobre la de Elena, peor es convertirte en un mueble más de la casa, ¿no crees? Habla con él, Elena, antes de que sea demasiado tarde, antes de que esa distancia se haga insalvable. Las palabras de Carmen resonaron en Elena durante todo el día. Esa noche, mientras veían una película en la televisión, la tensión era palpable. Javier parecía ajeno, pero Elena sentía su propio corazón latiendo con fuerza. Cuando los créditos finales empezaron a rodar, apagó la televisión. Javier la miró sorprendido. Javier empezó, su voz temblando ligeramente. «Tenemos que hablar». Él frunció el ceño. «¿Ha pasado algo?» «Sí, no, quiero decir... Siento que nos hemos distanciado, que la chispa se ha ido. Te quiero, pero echo de menos sentirme conectada contigo íntimamente». Las palabras salieron atropelladas, torpes pero sinceras. Javier pareció genuinamente desconcertado. Distanciados, pero si estamos bien, ¿no? Tenemos una buena vida, Elena. Tranquila, estable. No hablo de eso, replicó ella, sintiendo una punzada de desesperación. Hablo de nosotros, de mirarnos de verdad, de sentir que todavía me deseas, que te importan mis sentimientos más allá de la rutina. Hubo un silencio largo, incómodo. Javier se pasó una mano por el pelo. «No sé qué quieres decir, Elena. Yo te quiero. Siempre estoy aquí». «Lo sé», susurró ella, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. «Pero estar no siempre es suficiente». Se levantó y se fue a la habitación, dejando a Javier solo en el salón, con el eco de sus palabras flotando en el aire quieto. Los días siguientes fueron extraños.
Javier estaba más callado de lo normal, observándola con una mezcla de confusión y cautela. Elena se sentía expuesta, vulnerable, pero también extrañamente aliviada por haber roto el silencio. Un viernes por la tarde, Javier llegó a casa con un ramo de rosas rojas, perfectamente envueltas en celofán. «Para ti», dijo, ofreciéndoselas con torpeza. Elena las aceptó con una sonrisa forzada. Eran bonitas, sí, pero impersonales. El tipo de flores que compras por cumplir. «Gracias, Javier. Son preciosas». Las puso en un jarrón sintiendo una punzada de decepción. No era eso. No eran las flores, era el gesto automático, la falta de pensamiento detrás. Otro día sugirió ir a cenar a un restaurante nuevo, muy de moda, del que hablaban en el periódico. Elena aceptó, pero la cena fue tensa. El lugar era ruidoso, impersonal. Hablaron de cosas triviales. Javier intentó hacerle un cumplido sobre su vestido, pero sonó ensayado, hueco. Ella se sentía cada vez más lejos. ¿Era esto todo lo que podía esperar? Intentos torpes basados en clichés. Javier sentía la frustración crecer. No entendía. ¿Qué quería Elena? Le había comprado flores, la había invitado a cenar. Se sentía perdido, como si le hablaran en un idioma que no comprendía. Empezó a observarla más detenidamente. Notó la sombra bajo sus ojos, la forma en que su sonrisa no siempre llegaba a ellos. Recordó la conversación, sus palabras sobre la chispa, sobre sentirse conectada. ¿Cuándo había dejado de prestar atención a esas cosas? Se sumergió en sus recuerdos, buscando pistas. ¿Qué le gustaba a Elena de verdad? No las cosas grandes, sino los detalles. Recordó cómo sus ojos brillaban cuando escuchaba una canción específica de Serrat, cómo saboreaba los pestiños caseros que hacía su madre, cómo hablaba con nostalgia de un pequeño patio escondido en el barrio de Santa Cruz, donde solían sentarse al principio de su relación. Un sábado por la mañana, mientras Elena leía en el salón, Javier puso discretamente aquel viejo disco de Serrat. Al principio Elena no pareció notarlo, absorta en su libro, pero poco a poco levantó la vista. Una expresión de sorpresa, casi de incredulidad, cruzó su rostro. Sus ojos se encontraron con los de Javier a través de la habitación. Él le sostuvo la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. Ella no dijo nada, pero una lágrima lenta resbaló por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de algo más complejo. Reconocimiento, quizás. Javier sintió una pequeña llama de esperanza. Era un comienzo. Animado por esa pequeña victoria, Javier decidió arriesgarse. Recordó cuánto le gustaba a Elena el dulce sabor de los pestiños, pero sabía que intentar replicar la receta de su suegra era misión imposible. En cambio, una tarde después del trabajo, recorrió varias pastelerías tradicionales hasta encontrar unos que se parecieran, pequeños artesanos, con el justo toque de miel y ajonjolí. Los dejó sobre la mesa de la cocina con una nota simple: «Espero que te gusten». Cuando Elena los vio, una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, iluminó su rostro. Lo miró con una nueva calidez en los ojos. «Gracias, Javier. Qué detalle». Esa noche compartieron los pestiños con una taza de té y la conversación fluyó un poco más fácil, recordando anécdotas de cuando eran jóvenes. Javier sintió que empezaba a entender. No se trataba de grandes gestos, sino de atención, de demostrar que la conocía, que recordaba lo que la hacía feliz. Decidió dar un paso más. Sabía que Elena siempre había sentido una fascinación especial por el flamenco puro, el que se siente en los tablaos pequeños, íntimos, lejos de los circuitos turísticos. Investigó, preguntó a compañeros de trabajo y finalmente consiguió 2 entradas para un espectáculo en Triana, en un local pequeño y reputado por su autenticidad. «Elena», dijo esa noche, con el corazón latiéndole un poco más rápido, «el viernes por la noche tenemos planes». Le mostró las entradas. Ella las tomó, leyó el nombre del tablao y levantó la vista hacia él, con los ojos muy abiertos. «¿De verdad?» «Siempre he querido ir allí». Había una emoción genuina en su voz, una chispa que él no había visto en años. «Lo sé», respondió él, simplemente. La noche del viernes llegó cargada de una expectación casi olvidada. Elena se arregló con esmero, eligiendo un vestido que no se ponía desde hacía tiempo, un toque de color en los labios. Javier la observó mientras se preparaba, sintiendo una oleada de ternura y deseo que lo sorprendió por su intensidad. Caminaron juntos hacia Triana, cruzando el puente bajo la luz dorada del atardecer. El aire era suave y por primera vez en mucho tiempo caminaban en un silencio cómodo, no tenso. El tablao era pequeño, oscuro, vibrante. Se sentaron cerca del escenario.
Cuando la música empezó, el rasgueo apasionado de la guitarra, el cante hondo que salía del alma, el taconeo feroz y elegante de la bailaora, Elena quedó hipnotizada. Javier la observaba a ella tanto como al espectáculo. Veía cómo sus ojos seguían cada movimiento, cómo su cuerpo reaccionaba sutilmente al ritmo, cómo una emoción profunda parecía recorrerla. En un momento, durante un silencio cargado de tensión, antes de que el baile estallara de nuevo, la mano de Elena buscó la suya bajo la mesa. Javier entrelazó sus dedos con los de ella, sintiendo una corriente eléctrica, una conexión que iba más allá de las palabras. Al salir del tablao, la noche sevillana los envolvió. Caminaron lentamente de regreso a casa, bordeando el río. La conversación fluyó de manera natural, hablando del espectáculo, de la pasión que habían presenciado. «Ha sido increíble, Javier», dijo Elena, su voz suave. «Gracias. Hacía mucho tiempo que no sentía algo así». «Me alegro, Elena, de verdad». Se detuvieron junto a la barandilla, mirando el reflejo de las luces en el agua oscura del Guadalquivir. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era un silencio lleno, expectante. «He sido un idiota, ¿verdad?», dijo Javier de repente, mirando el río, dando por sentado todo, a ti. Elena se giró hacia él. «Hemos sido los dos, quizás, dejando que la rutina nos comiera. Pero no quiero que siga así», dijo él, volviéndose para mirarla a los ojos. La luz de una farola cercana iluminaba su rostro, mostrando la sinceridad en su expresión. «Echo de menos esto, conectar contigo, verte feliz». Admitió sus miedos, su torpeza inicial, su sensación de no saber cómo alcanzarla. «Tengo miedo de perderte, Helen, no físicamente, sino esto. Lo que sea que se estaba rompiendo entre nosotros». Elena sintió que se le encogía el corazón. Ver su vulnerabilidad, su esfuerzo genuino, derribó las últimas barreras que quedaban en ella. «Yo también tengo miedo», confesó, su voz apenas un susurro. «Miedo a envejecer, a sentirme invisible, a que el deseo se apague para siempre». Hablaron de sus inseguridades, de los cambios que traía la edad, de la necesidad de sentirse valorados y deseados más allá de la superficie. Fue una conversación honesta, sin reproches, solo dos personas intentando reencontrarse. Cuando las palabras se agotaron, Javier levantó una mano y acarició suavemente la mejilla de Elena. Fue un gesto tierno, lleno de significado. Ella se inclinó hacia su tacto, cerrando los ojos por un instante. Él se acercó y la besó. No fue un beso apasionado y arrebatado como los del principio, sino uno lento, profundo, cargado de toda la emoción contenida, de la promesa de un nuevo comienzo. Un beso que sabía a redescubrimiento, a esperanza. Esa noche, la intimidad entre ellos fue diferente. No era la costumbre ni la obligación. Nació de la conexión emocional que habían reconstruido, de la vulnerabilidad compartida, del deseo renovado de verse y tocarse de verdad. Fue una unión tierna y profunda, un redescubrimiento mutuo en la oscuridad silenciosa de su habitación. Unos días después, una mañana de domingo, el sol entraba a raudales por el balcón abierto, donde Elena y Javier compartían un café. El aire olía a café recién hecho y al azahar persistente de la primavera sevillana. Ya no había tensión en el aire, sino una calidez tranquila. Javier leyó el periódico, pero de vez en cuando levantaba la vista y le sonreía a Elena. Ella le devolvía la sonrisa, genuina esta vez. En un momento dado, él alargó la mano sobre la pequeña mesa y cubrió la de ella. Un gesto sencillo, cotidiano, pero que ahora se sentía cargado de significado. Elena entrelazó sus dedos con los de él. La rutina seguía ahí. El trabajo del lunes esperaba, las facturas por pagar, pero algo fundamental había cambiado. Habían abierto una puerta que llevaba tiempo cerrada. Habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro, no a través de grandes gestos vacíos, sino a través de la atención a los detalles, la comunicación honesta y el coraje de ser vulnerables. Sabían que requeriría esfuerzo mantener esa conexión viva, regarla cada día como a una planta delicada. Pero ahora tenían la voluntad, y lo más importante, se tenían el uno al otro de nuevo. Miraron juntos el perfil de Sevilla recortado contra el cielo azul brillante, ya no desconectados de su belleza, sino compartiéndola, envueltos en la promesa silenciosa